En lo peor de la pandemia, la economía se ralentizó, se congeló y prácticamente se detuvo en muchos ámbitos industriales. Y con esa situación, con esa coyuntura, igualmente el consumo de petróleo se desplomó y comenzó a bajar de precio. Lo que hicieron en ese momento los países productores de petróleo, y especialmente la OPEP, fue detener de una manera masiva la producción, la extracción de petróleo en los pozos más antiguos, en los menos productivos, en los menos rentables, e igualmente también la prospección, la búsqueda de nuevos pozos en los que extraer el oro negro, porque en ese momento no era necesario. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Pues bien, según estoy grabando este vídeo, Arabia Saudí y también los Emiratos Árabes Unidos, los dos principales estados de la OPEP, que conforman junto con el resto de países de la OPEP expandida, el club de los mayores productores de petróleo del mundo, están a punto de llegar al borde, al límite de su producción de petróleo. De hecho, técnicamente tienen capacidad para producir más o menos 1,2 millones de barriles de petróleo diarios más, en el caso de Arabia Saudí, y cerca por debajo del millón de barriles de petróleo extra en el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Pero ese pequeño margen que les queda, son aproximadamente 11 millones lo que produce uno y 10 millones lo que produce el otro, es un margen que tienen de seguridad y que no utilizan nunca, salvo cuando hay una situación excepcional. Bueno, pues posiblemente en los próximos meses van a tener que activar ese plan para poder producir a máxima capacidad, porque han llegado al tope, al borde, y esa máxima capacidad extra pertenece a pozos antiguos que tienen tecnologías peores o a lugares que hace falta tener un mantenimiento extra para poder extraer el petróleo porque ya se acabó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos llegando a los límites de la producción del petróleo, y esto, como te voy a contar en este vídeo, está prácticamente demostrado que va a empeorar en los próximos meses y posiblemente en el próximo año. Te voy a contar los porqués. Hay una imagen que siempre tengo en la cabeza y que es imposible que pueda encontrar, no sé, a lo mejor alguno de vosotros de chiripa esa viñeta la ha visto en algún sitio. Cuando yo iba al instituto, yo creo que era en segundo de BUP, ya ha llovido desde entonces, un día una profesora de geografía e historia, una profesora muy veterana, nos trajo unas cuartillas fotocopiadas y había una viñeta que a mí se me ha quedado grabado en la cabeza. En esa viñeta había una persona, un campesino del tercer mundo, que estaba como en medio de la selva y estaba con un hacha dándole a un gran árbol, ahí como digo, en medio del bosque. Y en un momento dado aparecía una gran limusina, por supuesto con un señor vestido de traje, con gafas de sol y sombrero de copa, que le decía al campesino, que se giraba así como diciendo ¿quién me molesta? Le decía algo así como tú, deja de cortar árboles que los necesito para frenar el calentamiento global. Estamos hablando de una viñeta de principios de los años 90, fíjate si ha llovido desde entonces, y fíjate lo certero y previsor que fue el guionista de esa viñeta. Bueno, pues actualmente tenemos un problema muy parecido a ese, que se puede trasladar tanto al mundo del calentamiento global, pero también al mundo del acceso a los estándares de vida occidental en lo que se refiere al confort, la comodidad, lo cual implica consumo de toda clase de bienes y productos, y también consumo energético, para desplazarse, para cocinar, para calentarse, para vivir más cómodamente. Y exactamente ese es el punto en el que estamos ahora, en el que especialmente en Asia, donde dentro de no tanto va a vivir el 80% de la humanidad, está habiendo unos niveles de crecimiento y desarrollo que hacen que la voracidad del consumo de la energía en ese lugar no pare de aumentar. Y por más que en Occidente intentamos frenarlo y detenerlo, nuestra capacidad para detener el consumo de energía y de energías fósiles es básicamente como intentar tapar una gran vía de agua de un barco con el dedo pulgar de una persona. Eso, nos pese a lo que nos pese, le pese a los políticos lo que le pese, también a los lobbies que soportan todas estas transiciones energéticas radicales, está sucediendo ahora y no lo podemos parar en Occidente y mucho menos en Europa. Y es muy llamativo y curioso cómo esto se ve reflejado en el consumo del petróleo. En el año 2022, el consumo de petróleo prácticamente se recuperó e incluso es posible que aumente ligerísimamente o al nivel de 2019. Y eso fue posible gracias a que la mayor parte de las economías occidentales, con el asunto de las vacunaciones y con la apertura de las economías de nuevo, comenzó a consumir y a funcionar, el engranaje se puso en marcha a velocidad de crucero de nuevo y por lo tanto también el consumo de energía. Un consumo de energía que, como digo, no está ni mucho menos todavía preparado para descender en lo que se refiere a los combustibles fósiles. Si en este año 2022 ya se ha reactivado este consumo y estamos llegando
llegando a los niveles de consumo de petróleo a nivel mundial de antes de la crisis provocada por la pandemia, en el año 2023 la previsión de la Agencia Internacional de la Energía es que la humanidad va a batir un récord de consumo de petróleo. Y concretamente el dato es que llegaremos a los 101,6 millones de barriles de petróleo al día, que como digo, sería un récord histórico. Eso en el año 2023. ¿Y qué es lo que va a pasar en 2023? ¿Qué nueva fuerza económica se va a desatar para que el consumo de petróleo siga aumentando? Pues la fuerza económica que se desata sin ningún género de dudas es el gran dragón, es ni más ni menos que China. La economía china, que como sabéis ha llevado una política súper férrea de COVID-0, en el año 2023 va a crecer mucho más que en el año 2022 según se vayan controlando todos estos brotes que hay y también se vayan destaponando las plataformas logísticas, los puertos de ese país y todo vuelva a la normalidad. Un país que lucha además de manera denostada por hacer crecer el consumo interno después de los pinchazos que ha tenido por culpa del COVID. También por el hecho de haberse aislado mundialmente y haber perdido la carrera de la aceleración económica, por decirlo de alguna manera. En términos de Fórmula 1 es como si hubiera salido el coche de seguridad se hubiera marchado y la mayor parte de los líderes de la carrera hubieran empezado a acelerar a toda velocidad, menos uno, que es China, que decidió no aumentar a esa velocidad con su economía precisamente para contener el virus. Eso está previsto, según los analistas económicos y la Agencia Internacional de la Energía, que suceda en el año 2023. Así que en el año 2023 vamos a tener la paradoja mundial, y aquí viene lo potente y lo importante de que la humanidad va a consumir más petróleo que nunca, pero ojo, porque resulta que tenemos desgraciadamente un conflicto bélico que parece que no se va a resolver a corto plazo, y en Occidente hemos decidido sancionar duramente a Rusia. Y esas sanciones lo que van a provocar en los próximos meses, o la hoja de ruta de las sanciones, es que entre 6 y los próximos 8 meses, Occidente y especialmente Europa va a dejar de comprar el 90% del petróleo que le compraba a Rusia. Así que va a haber una parte de los grandes consumidores mundiales de petróleo que van a dejar de comprar el petróleo al segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Con lo cual, si ya estamos hablando de que estamos en una situación en la que el petróleo, cuando las economías se ponen a pleno rendimiento, comienza a llegar a sus topes de producción, ¿qué decir si sacamos de la ecuación uno de los mayores exportadores del mundo de petróleo y unos de los mayores consumidores de petróleo? Pues en resumen y definitivamente, falta petróleo y va a faltar mucho más petróleo, con lo cual el precio del petróleo es bastante previsible que no esté muy por debajo de lo que tenemos ahora en los próximos meses y en los próximos años, pero todavía hay bastante más. Como digo, no es lo mismo producir petróleo que exportarlo. El mayor productor de petróleo del mundo son los Estados Unidos de América, pero una parte muy importante del petróleo que se produce en ese país se consume internamente y eso hace que su economía sea poderosa y sea fuerte. Tenemos otras coyunturas muy fuertes y muy duras que nos llevan a una marejada en la que los precios del petróleo van a estar muy altos. Y te adelanto más, como decía en el título, ojo si baja el precio del petróleo porque quizá no lo desees. Pero vamos a ver los porqués. En primer lugar, como muy bien sabéis, la tremenda apreciación del dólar hasta ponerse en paridad con el euro nos desprotege del precio del petróleo barato. Hasta ahora estábamos dopados por un dólar mucho más débil que hacía que tuviéramos más poder adquisitivo de cara a comprar energía. Ahora que nos toca comprar energía a mansalva en países alternativos y especialmente en los Estados Unidos y Canadá, donde su venta de energía es más cara que en otros sitios, tenemos además el factor extra que nuestro tipo de cambio está afectado porque vamos como 2 pasos por detrás de la Reserva Federal Americana y por lo tanto nuestro poder adquisitivo a la hora de comprar petróleo se ve duramente damnificado. Hablamos mucho de cómo es posible que el barril de Brent esté a un precio y la gasolina esté a otro, pero muchas veces en esta queja generalizada que tenemos de las muchas variables que hay alrededor del precio del combustible no tenemos en cuenta el tipo de cambio, y ahora el tipo de cambio nos está afectando duramente y esto no parece que vaya a faltar en el medio y en el corto plazo hasta que Europa decida también cambiar los tipos de interés y empezar a poner el dinero más caro. Veremos qué pasa y cómo conseguimos apreciar el euro frente al dólar. Un dólar, unos Estados Unidos de América que están viviendo una edad de oro especial y totalmente inesperada con la energía, porque el fracking, que ha costado tantas docenas de miles de millones de dólares, que ha hecho quebrar a tantas empresas y que ha hecho perder tanto dinero a los Estados
Estados Unidos en la época de Donald Trump, ahora mismo se ha conformado como la gran solución, como el gran escudo para proteger al país de los problemas energéticos que tenemos ahora mismo en Europa frente a Rusia. Y no solo eso, sino que además se pueden permitir el lujo, con sus reservas a tope, de poder exportar un montón de petróleo y un montón de gas a nuestros países a unos precios, como digo, muy superiores a los que los comprábamos antes. Incluso en los Estados Unidos está empezando a ver como una nueva era dorada del petróleo, que veremos cuánto dura, en la que pequeños productores de Texas que estaban arruinados o que languidecían con sus pocos pozos funcionando mínimamente rentables, están como locos volviendo a practicar el fracking y abriendo pozos que antes ya no eran rentables, porque ahora lo son, pozos que no son lo suficientemente grandes para que los compre una gran petrolera, pero que sí un pequeño explotador puede explotar con gran certeza de que se lo van a comprar, eso, a precio de oro negro. Y la fiebre del oro negro vuelve a cabalgar con toda su fuerza, tanto en los Estados Unidos, tanto en los lugares donde hay las famosas arenas bituminosas de Canadá. Y vinculado y relacionado con esto, hay un problema de fondo muy importante, fundamental, que es que cada vez es más difícil encontrar nuevas explotaciones petrolíferas virgen que sean rentables económicamente. Obviamente, cuanto más alto está el precio del petróleo, más factible es empezar una explotación que antiguamente no era rentable por el precio que tenía el crudo. Pero el nivel de riesgo que tienes que tomar ante tanta incertidumbre hace que en los últimos años se haya desincentivado muchísimo la inversión en nuevos pozos petrolíferos. Los mayores productores de petróleo no están por esa labor, y sí por intentar invertir las cantidades ingentes de dinero que tienen, igual que las empresas energéticas, en renovables y en proyectos que están fuertemente subvencionados por los estados y que te dan grandes ventajas fiscales para poder sanear tus cuentas. Así que se da la tormenta perfecta de que, primero, minar nuevo petróleo cada vez es más difícil de encontrar. En segundo lugar, el petróleo poco que encuentras nuevo está cada vez más profundo y por lo tanto es más caro y costoso de sacar. Y en tercer lugar, igualmente, ni los países grandes productores ni las empresas grandes productoras están por la labor, porque hay unos nuevos sectores energéticos que se supone que son los que tienen futuro, que están mucho mejor incentivados y que están mucho mejor vistos también desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa. Dicho todo esto, el resumen es que si a la humanidad le va bien económicamente, vamos a seguir consumiendo petróleo a mansalva, porque es imparable que esto sea así, y el petróleo nunca jamás va a volver a ser barato. Y si el petróleo acaba siendo barato, acaba bajando el precio, va a ser única y exclusivamente por una crisis de demanda, como hemos visto hace 4 días con la crisis del coronavirus que hizo que el mundo se detuviera, una parte importante del mundo, y por lo tanto el consumo del mismo. Así que, si tenemos petróleo barato en el futuro, va a ser única y exclusivamente porque la economía está mal o muy mal. Es decir, que el remedio para que el petróleo baje puede ser siempre bastante peor que la enfermedad. Y a lo mejor en un futuro no muy lejano nos queda conformarnos con que tenemos que asumir que el petróleo va a estar siempre entre el 1,80 y los 2,50 euros aquí en este país, en España, y estar por debajo significaría que algo está mal en el sistema mundial. Y esto posiblemente podría ser así por muchos años, porque es imposible, es muy difícil que esta superinercia mundial del consumo energético y el crecimiento del consumo en otras partes del planeta que no son Europa no se va a detener y va a seguir creciendo. Y no hay margen en países como los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí o Libia, que por ejemplo es el único país que tiene, como dicen los técnicos, capacidad ociosa. Toda la capacidad de estos estados no es suficiente para paliar la voracidad que va a haber de petróleo en los próximos años. Hay 4 factores fundamentales para terminar a la hora de poder estudiar cómo está el mercado del petróleo. El primero de ellos es la capacidad de producir, el segundo, por supuesto, la demanda, pero hay un tercer problema muy importante del que no se habla mucho, que es la capacidad de refino que tenemos. Si la capacidad de producir aumenta pero no la de refinar, seguimos teniendo un tapón. Y especialmente en el caso del diésel y en el caso del queroseno, la capacidad de refino, con el crecimiento de la economía en Asia que se prevé para 2023, va a seguir estando muy comprometida, o lo que es lo mismo, se prevé que la demanda de petróleo crudo va a aumentar más que la capacidad de refino que vamos a tener. Así que eso podría ser otro factor que aumente el coste de las energías, en este caso del petróleo. Y por último, también, por supuesto, la capacidad de almacenamiento. Y en capacidad de almacenamiento, si estamos hablando de que los productores de petróleo están al límite para surtir todo el producto, no hay capacidad para seguir rellenando los depósitos y los tanques de seguridad cuando hace falta. Por lo tanto, no estamos tampoco en una situación muy boyante ahora mismo con las capacidades de almacenamiento, y no se prevé que por ahí también se pueda aliviar un poco la situación, al menos en los próximos meses. Así que, queridos amigos, esta es la fotografía del petróleo y del precio del petróleo, que probablemente viene para quedarse en los próximos meses y en los
los próximos años. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje en el cascarón de nuez os haya parecido interesante, espero vuestros comentarios y por supuesto siempre os pido que os suscribáis para que no os podáis perder ni un solo vídeo del canal, que en el futuro espero que sean todavía más y mejor. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.